Este es el prelaboratorio de la práctica número 8, denominada el batímetro digital, características del transformador monofásico de tensión, para los cursos S1081, Laboratorio de Circuitos Eléctricos para TCU en Eléctrica y Electrónica, S1281, Laboratorio de Mediciones Eléctricas para Ingeniería Electrónica, S1282, Laboratorio de Circuitos para Ingeniería de Telecomunicaciones, y S2286, Laboratorio de Mediciones Eléctricas para Ingeniería Eléctrica. Los objetivos de la práctica número 8 son usar adecuadamente el batímetro digital e interpretar sus características nominales. Interpretar las características nominales de un transformador monofásico de tensión. Obtener la relación de vueltas entre el primario y el secundario de un transformador y las marcas de polaridad. Obtener las resistencias de los devanados del transformador. Obtener el ciclo de histéresis de un transformador utilizando el osciloscopio en la modalidad XY. Obtener las características en vacío y cortocircuito de un transformador monofásico de tensión. Obtener las características de carga del transformador monofásico y elaborar el modelo equivalente de un transformador monofásico real con los parámetros obtenidos. La preparación de la práctica 8 incluye 2 preguntas sobre los temas tratados en los archivos y videos correspondientes a esta práctica. 1. Dado un transformador monofásico de tensión, describa sus características generales, defina ciclo de histéresis y haga un diagrama del mismo, dibuje el circuito equivalente del transformador monofásico real, reflejando todos los componentes hacia el primario, identifique los elementos del modelo. Describa el procedimiento que se debe aplicar para obtener la relación de vueltas N, las marcas de polaridad, la relación de proporción K de las resistencias de los dos arrollados, el ciclo de histéresis. Haga un diagrama del circuito que debe montar. Las pruebas de vacío. Indique los parámetros del modelo que se obtienen. Las pruebas de cortocircuito. Indique los parámetros del modelo que se obtienen. Y las pruebas de carga, conectando una carga resistiva en el secundario. 2. Describa las características principales de un batímetro digital. Esta es la primera página del trabajo en el laboratorio, común para todas las sesiones y para todos los grupos, con el recordatorio de llenar la hoja de asistencia al entrar en el laboratorio y revisar el mesón de trabajo. A continuación, en el punto 4, se pide determinar y registrar las características básicas del batímetro digital y en el punto 5, hacer un resumen de sus escalas, la forma de realizar las conexiones de la fuente y de la carga y el ajuste disponible para colocar en 0 vatios la lectura del instrumento antes de realizar la medición. Este ajuste se hace con la perilla ubicada en la parte superior derecha del instrumento, teniendo la fuente de alimentación conectada al instrumento y la carga desconectada. Las características de un batímetro ya se anotaron en la práctica pasada para el batímetro disponible en aquel momento, pero es conveniente tenerlas registradas para el instrumento con el que se va a trabajar en esta sesión. Punto 6. Anote las características del transformador disponible en el laboratorio, especialmente la corriente máxima del secundario del transformador. El transformador tiene información relativa a los valores nominales, entre los cuales está la potencia aparente que puede manejar y el voltaje de salida nominal. Uno de los transformadores con que se trabaja en esta práctica indica que su salida es de 30 voltios y la potencia aparente 30 volts-amperes, por lo que su corriente máxima en el secundario es de 1 amperio. Este dato es importante para realizar correctamente la prueba de cortocircuito. En el punto 7 se pide ubicar en el mesón el variac monofásico. Es conveniente probar si el fusible del variac está bien, conectando un voltímetro entre sus terminales de salida para medir el voltaje máximo que entrega. La perilla del variac hay que moverla lentamente para evitar picos de corriente en las inductancias que puede haber en el circuito, ya que si estos picos son muy elevados, se queman los fusibles asociados a los variacs. El variac puede estar calibrado en voltios RMS, con lo cual su máximo está identificado como 120 voltios RMS, o puede estar calibrado en porcentaje, por lo que su escala va de 0 a 100, y para este valor su salida es 120 voltios RMS o la máxima de la línea AC, que puede estar entre 117 o 118 voltios RMS.
Una vez que se ha hecho cualquier medición con el variac, hay que llevar su perilla de control a cero, sentido antihorario, moviéndola lentamente y manteniéndola en cero cada vez que se termine de utilizar el variac, como va recordando la guía en cada uno de sus experimentos. En el punto 8 comienzan las pruebas sobre el transformador, ubicando las conexiones del primario y del secundario. Punto 9. Para obtener la relación de vueltas del transformador, monte el circuito de la figura 1. Punto 10. Coloque los dos voltímetros AC, V1 y V2, en una escala adecuada, sabiendo que el voltaje en el variac puede llegar entre 117 y 120 voltios RMS. Para el secundario, si no tiene información sobre cuál es el valor nominal, seleccione la escala más alta de la que disponga en el voltímetro y modifíquela para obtener la medición con la mayor precisión posible. Aumente el voltaje a la salida del variac lentamente hasta llegar al valor de la tensión nominal de entrada del primario del transformador. Mida y anote los valores que marcan los dos voltímetros AC y calcule N como el cociente de V1 sobre V2. Al terminar, ajuste la perilla de control del voltaje del variac en cero. Punto 11. Para obtener las marcas de polaridad de los arrollados del primario y el secundario del transformador, monta el circuito de la figura 2. Observe que en este circuito se está conectando un terminal del primario con uno del secundario, conexión que se realiza solo para esta prueba, ya que esta no es la conexión correcta para un transformador. Punto 12. Coloque el voltímetro AC en la escala adecuada, siguiendo la recomendación del punto 10. Aumente lentamente el voltaje a la salida del variac hasta llegar al valor de la tensión nominal de entrada del primario del transformador. Mida y anote el valor que marca el voltímetro AC. Al terminar, ajuste la perilla de control de voltaje del variac nuevamente en cero. A continuación hay una nota importante. En el punto 13 nos recuerda que hay que retirar de inmediato el cable de conexión entre el primario y el secundario para poder utilizar el transformador correctamente. En cuanto a la medición realizada, el punto 14 indica que si la lectura obtenida corresponde a la diferencia del voltaje del primario y del secundario, las marcas se colocan en los terminales donde está conectado el voltímetro. Si la lectura es la suma de dichos voltajes, una de las marcas de polaridad está en el terminal superior del primario y la otra en el terminal inferior del secundario. Punto 15. Para obtener la relación de proporción K entre las resistencias R1 y R2 de los arrollados primario y secundario, mídalas directamente con un ohmmetro digital, anote su valor en la tabla y determine el valor de K como R2 sobre R1. Punto 16. Para obtener el ciclo de histéresis del transformador utilizando el osciloscopio en la modalidad XY, se pide montar el circuito de la figura 3, teniendo cuidado de colocar el control del variac inicialmente en cero. En este circuito, el canal X va a medir el voltaje en la resistencia que está en serie con el primario, que es proporcional a la corriente del primario, que a su vez es proporcional al campo eléctrico H, mientras que el canal Y va a medir el voltaje en el condensador, que es proporcional a la densidad de flujo magnético B. Dada la posición de la tierra de las puntas, ambos voltajes son positivos. Punto 17. Aumente gradualmente el voltaje del variac hasta obtener la señal del ciclo de histéresis en la pantalla del osciloscopio. Realice los ajustes necesarios en el osciloscopio para obtener la señal en la forma más clara posible, como la que se muestra en la figura. Punto 18. Guarde un archivo por algún procedimiento con la imagen obtenida en la pantalla, sacándole una foto o tomándole la imagen de la memoria del osciloscopio, y al terminar, ajuste la perilla de control de voltaje del variac en cero. Punto 19. Para obtener los parámetros en cortocircuito del transformador, monte el circuito de la figura 4. En este caso, el canal 1 va a estar midiendo el voltaje en el primario del transformador, mientras que el canal 2 va a medir el voltaje sobre una resistencia de un ohmio que es proporcional a la corriente del primario. El nodo donde se conectan las tierras de las puntas no es el mismo punto eléctrico donde está la tierra del osciloscopio, por lo que es imprescindible que el instrumento esté en la forma de conexión correspondiente a flotando. Punto 20. Coloque el voltímetro AC y el amperímetro AC en las escalas adecuadas. En este caso, el voltaje de entrada que se va a aplicar va a estar en el orden de las unidades de voltios. En cuanto al amperímetro, recuerde que la máxima corriente que puede circular por el primario
para no dañar el secundario que se encuentra en cortocircuito es I máxima primario igual a I máxima de secundario sobre N. Hay que calcular la corriente máxima del primario a partir de los datos que se tomaron en relación con la corriente en el secundario del transformador y del valor de la relación N que se determinó previamente. Al realizar el experimento para mantener un margen de seguridad, es conveniente no llevar la corriente del primario que se va a medir en el amperímetro a más del 80% del valor calculado con la ecuación anterior. Punto 21. Aumente muy gradualmente el voltaje a la salida del variac hasta que el amperímetro marque el máximo valor que puede tener la corriente del primario de acuerdo con la ecuación anterior y tomando en cuenta el margen de seguridad recomendado. El voltímetro va a marcar unos pocos voltios. Punto 22. Mida y anote los valores que marcan el voltímetro y el amperímetro AC. En este caso, B1SC es el voltaje en el primario con el secundario en cortocircuito e I1SC es la corriente en el primario con el secundario en cortocircuito. Punto 23. Observe que según las conexiones mostradas en la figura 4, el canal 1 del osciloscopio está midiendo el voltaje en el primario y el canal 2 el voltaje sobre una resistencia de un ohmio proporcional a la corriente del primario, pero con la polaridad invertida, por lo que debe aplicar el control de inversión a este canal. Registre por algún procedimiento la imagen obtenida en la pantalla de las señales de los canales 1 y 2 del osciloscopio correspondientes a la prueba de cortocircuito. Mida el ángulo de desfasaje entre ambas señales y al terminar vuelva a colocar el variac en 0. Punto 24. Para realizar las pruebas de vacío del transformador, monte el circuito de la figura 5. En este circuito se encuentra el batímetro, al cual debe conectarse la salida del variac en los conectores amarillo y verde, y el amperímetro va a conectarse en el terminal rojo, mientras que el terminal negativo del transformador se coloca en el colector negro. Punto 25. Coloque el batímetro, el amperímetro AC y los voltímetros AC en escalas adecuadas. Punto 26. En primer lugar, conecte solo el batímetro a la fuente, sin carga. Aumente el voltaje a la salida del variac hasta llegar al valor de la tensión nominal de entrada del primario del transformador y ajuste la lectura del batímetro en 0 vatios. Regrese el variac a 0, conecte de nuevo la carga, aumente el voltaje a la salida del variac hasta llegar al valor de la tensión nominal de entrada del primario del transformador. Mida y anote los valores que indican los instrumentos en la tabla. Para este caso, B1 o C es el voltaje en el primario con el secundario en circuito abierto, y 1 o C es la corriente en el primario con el secundario en circuito abierto, W1 o C es la potencia en el primario con el secundario en circuito abierto, y B2 es el voltaje en el secundario. Al terminar, ajuste el variac en 0. Punto 27. Para realizar las pruebas de carga, monte el circuito de la figura 6. Para este caso, B1L es el voltaje en el primario, I1L es la corriente en el primario, W1L es la potencia en el primario y B2L es el voltaje en el secundario cuando se encuentra conectada la carga RL. Punto 28. Coloque los voltímetros AC, el amperímetro AC y el batímetro en escalas adecuadas. Punto 29. Sobre este circuito va a realizar varias medidas, variando el valor de la resistencia RL de acuerdo con los datos suministrados por su profesor. Utilice el reóstato de potencia y con la ayuda de un ohmmetro, ajuste el valor de la resistencia de carga RL al primer valor indicado mientras está desconectada del circuito. Puede haber dos reóstatos disponibles, uno de 0 a 1000 ohmios y el otro de 0 a 300 ohmios. Para el de 1000 ohmios, hagan las pruebas con los siguientes valores: 100 ohmios, 300 ohmios, 600 ohmios, 800 ohmios y 1000 ohmios. En el caso de disponer del reóstato de 300 ohmios, utilicen 80 ohmios, 100 ohmios, 150 ohmios, 200 ohmios y 300 ohmios. Punto 30. Haga una revisión del ajuste de 0 vatios del batímetro antes de conectarle el circuito de carga. Conecte la resistencia RL en el secundario del transformador. Complete y revise todas las conexiones. Aumente el voltaje a la salida del variac hasta llegar al valor de la tensión nominal de entrada del primario del transformador. Mida y anote los valores de las mediciones en la tabla y coloque el variac en 0.
Punto 31. Desconecte la resistencia RL, ajuste su valor al siguiente dato y repita las instrucciones del punto anterior hasta completar la tabla. Es importante que para cada medición recuerde revisar inicialmente el ajuste del batímetro en 0 vatios cuando no está conectado el circuito de carga y mantener el voltaje a la salida del variac en el valor de la tensión nominal de entrada del primario del transformador mientras realiza las lecturas de los instrumentos. Las instrucciones finales son las correspondientes a todas las prácticas: mostrarle a su profesor todas las anotaciones de las medidas realizadas, ordenar el mesón antes de retirarse del aula y anotar la hora de salida en la hoja de asistencia. En cuanto al informe, se recuerda que todo informe debe atenerse a las normas generales establecidas. Las indicaciones particulares para este informe son: 1. En el marco teórico, explica las características fundamentales de los batímetros digitales y el modelo circuital de un transformador real, justificando la inclusión de los distintos componentes. 2. En la metodología, explique el procedimiento para determinar experimentalmente la relación de vueltas y la ubicación de las marcas de polaridad de los arrollados, obtener la gráfica del ciclo de histéresis en la pantalla del osciloscopio, realizar la prueba de cortocircuito al transformador y determinar los parámetros del modelo que se obtienen a partir de los datos medidos en esta prueba, realizar la prueba del circuito abierto al transformador y determinar los parámetros del modelo que se obtienen a partir de los datos medidos en esta prueba, y realizar la prueba de carga al transformador. En los resultados, además de colocar el trabajo de laboratorio, haga lo siguiente. 1. Con las mediciones realizadas durante la prueba de cortocircuito y los datos obtenidos en los experimentos anteriores, calcule los parámetros indicados utilizando las ecuaciones correspondientes. A. La impedancia de entrada. B. Las resistencias de los dos devanados. C. La reactancia de dispersión de los dos devanados. D. Las inductancias de dispersión de los dos devanados. Y E. Las pérdidas en el cobre. 2. Con las mediciones realizadas durante la prueba de circuito abierto, calcule: A. El factor de potencia en vacío. B. La resistencia de pérdidas magnéticas. C. La corriente de pérdidas. D. La corriente de magnetización. E. La reactancia de magnetización. F. La inductancia de magnetización. 3. Con los datos obtenidos durante la prueba de carga, elabore los siguientes gráficos: A. La potencia de entrada versus la resistencia de carga. B. La corriente de entrada versus la resistencia de carga. Y C. El voltaje en el secundario versus la resistencia de carga. 4. Calcule el valor de la regulación de voltaje en el secundario aplicando la fórmula presentada. En el análisis de resultados, haga un diagrama completo del modelo circuital de un transformador real, indicando el valor calculado para cada uno de los parámetros. Analice los resultados obtenidos y haga comentarios sobre las aproximaciones realizadas. En las conclusiones, escriba sus conclusiones sobre la utilidad de poder conocer en detalle, mediante mediciones experimentales, el modelo circuital de un transformador real, sobre la utilidad de los batímetros en la aplicación de las pruebas para conocer los parámetros del transformador, sobre la utilidad de poder obtener el ciclo de histéresis de un transformador real en la pantalla del osciloscopio y sus conclusiones generales sobre el trabajo realizado. Como recomendación final, les presento esta distribución de tiempo para realizar la práctica en las 3 horas estipuladas. Conocimiento del batímetro digital y del transformador bajo estudio, 30 minutos. Medición de la relación de vueltas, la polaridad de los arrollados y la relación K, 30 minutos. Obtención del ciclo de histéresis, 30 minutos. Realización de la prueba de cortocircuito, 30 minutos. Realización de la prueba de circuito abierto, 30 minutos. Y realización de la prueba de carga, 30 minutos.